Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches, este es su programa Momento Político, programa de información, de actualidades del Congreso de la República, Asamblea Departamental, consejos municipales, temas de actualidad. Muy agitado el tema político nacional. Definitivamente se evidencia un enfrentamiento abierto ya entre el sector político del partido de la U, que lidera Álvaro Uribe Vélez, y el sector político de la U que dirige el presidente Santos, a raíz de las investigaciones que sobre el ministro del Interior y de Justicia, el doctor Germán Vargas Lleras, inicia la Procuraduría General de la Nación y que seguramente tiene repercusiones en la propia Corte Suprema de Justicia en procesos no nuevos sino viejos de investigación. Y las acusaciones que hace el doctor Germán Vargas Lleras contra el hermano del presidente, Santiago Uribe, en el sentido de que ellos, y Santiago Uribe en especial, están en un complot para desacreditarlo. Después del tema de la reforma a la justicia, el hundimiento de este nefasto proyecto por la actitud de la ciudadanía y la actitud de organizaciones como la que hoy tenemos aquí, se agitan todos los temas de la parapolítica nuevamente. El general Santoyo en Estados Unidos, general de la Policía Nacional, en juicio, acusado por narcotráfico, detención de un alto jefe de la mafia en Córdoba, el Golfo de Morrosquillo, con un sobrenombre hasta curioso, Fritanga. En fin, muy agitado el tema de la confrontación política, llamando nuevamente a la guerra. Hoy conocimos un pronunciamiento del Polo Democrático Alternativo frente a la propuesta de José Obdulio de hacer un frente antiterrorista, diferente a lo que está planteando el Polo, que no es que comparta el terrorismo ni mucho menos, sino que lo que necesitamos en el país es un frente amplio de todas las fuerzas democráticas para la paz. Ya el gobierno anuncia que no presentará reforma tributaria, que posiblemente no presentará reforma pensional, cosa que no satisface porque son dos temas muy sensibles para la opinión pública. Veremos a ver qué pasa el 20 de julio, que se instalan nuevamente las sesiones del Congreso de la República. Y a nivel local siguen los temas candentes del túnel de Oriente, autopistas de las montañas o de la prosperidad, del plan de desarrollo y el tema de la violencia en la ciudad de Medellín. Pero para no quitar más tiempo al programa y al invitado del día de hoy nuevamente trataremos un tema que seguirá siendo de actualidad y tiene que ver con lo que reclama la ciudadanía: justicia, y que el aparato judicial nuestro funcione en forma adecuada, eficiente, oportuna y que sea realmente justa. Ese es el clamor de la ciudadanía. En ese sentido hemos invitado al presidente de Azonal, Antioquia. Tuvimos aquí en días pasados el presidente de Azonal Nacional, el doctor Fernando Tálvaro. Hoy tenemos al doctor Gustavo Arbeláez, presidente de Azonal, que es la organización gremial de los jueces, fiscales y empleados de la rama judicial. El doctor Gustavo Arbeláez, quien es juez de la República, juez laboral, y nos va a acompañar en este tiempo. Vamos a charlar con él sobre varios temas que tienen que ver con la reforma a la justicia. Muy buenas noches, doctor Gustavo Arbeláez, bienvenido a su programa Momento Político. Buenas noches a la amable audiencia, buenas noches, doctor Germán. Sí, gracias por esta invitación
que nos hacen a la rama judicial y especialmente a nuestra organización de trabajadores y trabajadoras, que tuvimos el beneplácito de luchar y de proponer muchas cosas fundamentales para la reforma a la Administración de Justicia que finalmente no se tuvieron en cuenta, pero que, aunque a nosotros nos deja el sinsabor de que todo está por hacerse en la justicia, sin embargo logramos, junto con diversas organizaciones sociales a nivel país, con la Presidencia Nacional, logramos desenmascarar algo que más bien era una reforma política y no era la reforma que la rama judicial del país necesita y que ustedes, colombianos y colombianas, también necesitan. Bueno, primero que todo felicitarlos. Creo que Azonal, tanto local, regional como Azonal Judicial Nacional, jugó un papel muy importante en el hundimiento de esta nefasta reforma a la justicia. Hay que abonarles eso, tuvieron una participación activa, incluso en la última etapa, no solamente en la etapa inicial desenmascarando, porque lo denunciaron, que esta no era una reforma a la justicia, sino que era una reforma política disfrazada de reforma a la justicia, en el tema de la privatización y lo demás. Lo habían hecho antes de que el Congreso de la República aprobara eso, pero jugaron un papel trascendental en la propuesta del referéndum derogatorio de lo que el Congreso había aprobado y obligaron, junto con la ciudadanía, prácticamente a que el presidente impusiera sus mayorías en el Congreso de la República para hundir a través de unas facultades extraordinarias y unas sesiones extraordinarias eso que ya había aprobado después de casi 2 años de discusión en el Congreso de la República, el Congreso de la República, que quedó, entre otras cosas, muy mal. Quedó completamente desacreditado porque estaba legislando a favor propio. Bueno, doctor, pero es lo siguiente, ¿qué experiencias ustedes ven en esto que acaba de pasar, en este insuceso? Una vez pasado el hecho, Azonal Judicial tiene algunas experiencias que sería importante que la ciudadanía conozca dentro de lo que ha sucedido. ¿Qué nos deja a nosotros el después de? Nos deja una profunda reflexión de lo que pueden hacer las organizaciones sociales para develar fundamentalmente cuando el Congreso no recibe el clamor ciudadano o las necesidades, en este caso que eran de justicia. Muy importante porque nosotros en las mesas de votación, en las mesas de donde recogíamos las firmas para el referendo, nosotros no necesitábamos explicarle mayor cosa a los usuarios, a los ciudadanas y ciudadanas que accedían a nuestro edificio judicial. La gente misma, sin necesidad de decirles mayor cosa, estaban firmando. Y es muy importante ese despertar social y político de la gente, porque de esta forma sabemos quiénes hay en el Congreso de la República que no nos representan definitivamente, y también podemos saber quiénes sí nos representan y quiénes sí están a favor de los intereses de verdaderamente los colombianos y colombianas. La experiencia entonces es muy gratificante, primero porque hubo una unidad en torno y que logró hacer, y en esto doy mucho mérito a nuestro presidente nacional, Luis Fernando Tálvaro, que él logró, junto con una organización muy importante que se creó en Bogotá, que se llama el Observatorio Nacional para la Reforma de la Administración de Justicia. Este observatorio aglutinó a muchas fuerzas de la academia, de los abogados litigantes, de los estudiantes, también organizaciones de jueces, y este conglomerado durante todos los 8 debates logró hacer un despertar, no solo en la opinión nacional, sino en los medios de comunicación, porque definitivamente los medios de comunicación solamente a última hora, y con lo que sucedió con querer blindar a los congresistas cuestionados e investigados, fue que los medios de comunicación, ante esa evidencia y que nosotros desenmascarábamos durante los 8 debates, los medios de comunicación por fin lograron indicarle al pueblo colombiano que esa no era la reforma judicial, sino que era una reforma política de conveniencia a unos intereses oscuros en el Congreso de la República, así hay que decirlo. Sí, yo ya lo he comentado en este programa, doctor, en el sentido de que era una reforma política disfrazada de reforma a la justicia, porque la mayoría del articulado, gran parte del articulado, iba referido a blindar a los congresistas. El tema de la doble instancia, el tema de sacar a la fiscalía de las investigaciones,
tema de que no se detuvieran si no existía la orden judicial. La orden judicial acusatoria. Hay una serie de cosas que protegían a los actuales congresistas y protegían y escarcelaban a los que hoy están en la cárcel como congresistas y altos funcionarios del gobierno nacional, los ministros. Es decir, era una completa impunidad. Realmente hubiera sido muy grave para el país si en hora buena se hundió haberse hecho efectivo esta reforma. Y creo que el papel de ustedes fue supremamente importante, de liderar en una u otra forma lo que la ciudadanía identificó como un manto de impunidad contra la justicia. Pero hay un tema bien importante, porque la pregunta que se hace la ciudadanía es la siguiente, doctor. Es que la rama judicial no funciona. Nosotros tenemos muchos problemas, dice la gente. Va uno, pone una demanda, esa demanda se demora siglos o años, o se la devuelven, es decir, hay una serie de trabas y el pleito aparece cuando el cliente que llaman o el afectado ha muerto, ha fallecido, en fin, hay una inoperancia, hay una congestión de los procesos de la rama judicial y hay una lentitud. Este tema no estaba tratado en forma adecuada en ese proyecto, o sea que es un tema que hay que solucionar. ¿Por qué la justicia entonces está hoy congestionada? ¿Cuál es la causa principal o las múltiples causas que hay para que todos estos procesos estén acumulados y no haya una pronta justicia? El proyecto de reforma a la justicia asumía o abordaba mejor de una forma que nosotros no compartimos siempre la solución a la congestión. Nos planteaban, por ejemplo, que la privatización de la justicia. ¿Privatización en qué sentido? En que se querían nombrar notarios con funciones judiciales para que tramitaran procesos ejecutivos, en que se nombraran abogados particulares, en que se le dieran funciones judiciales a empleados judiciales y en que se fortalecieran el arbitramiento y la conciliación. De alguna forma esto puede servir, pero no es lo que necesitamos, porque esto es una privatización de un servicio público esencial, un servicio público que requiere la ciudadanía y que requiere más bien una planta de personal permanente y que ingrese por concurso. Esta privatización deslaboraliza, porque los abogados que vienen a fungir como jueces adjuntos estarán 1 o 2 años y no más, pero los problemas de congestión siguen. O sea, es decir, no hay un abordaje total de la congestión. Nosotros, ¿qué planteamos como organizaciones sindicales y gremiales? Que se le fortalezca la justicia con los puntos necesarios del Producto Interno Bruto para que tengamos un presupuesto y que ese presupuesto para la rama judicial sea autonómico, es decir, que no nos controlen el presupuesto que presenta la rama judicial juiciosamente y que obedece a toda esta problemática, no solo de la congestión, sino de la modernización de equipos. Tenemos un gravísimo problema en la Fiscalía General de la Nación también, porque no alcanza el aparato investigativo a encauzar o a investigar todo lo que sucede en nuestra criminalidad, y se necesitan más fiscales, se necesitan más investigadores, se necesita más tecnología, pero todos estos problemas nosotros solamente los podemos solucionar si tenemos un presupuesto adecuado. Ese presupuesto actualmente es muy irrisorio. Consultando cuánto era el presupuesto, más o menos nos dan a nosotros 1.2 del Producto Interno Bruto, cuando las necesidades de justicia son 4 puntos. Actualmente se nos dan 2 billones para la justicia y el requerimiento de justicia es más de 6 billones anuales. Esto lo hace el Consejo Superior de la Judicatura, pero el Consejo, aunque pide este presupuesto, realmente no lucha para que en el Congreso de la República se apruebe un Congreso que necesita la rama judicial. Nosotros lo que queremos es una autonomía en el presupuesto para que no nos pongan trabas para las necesidades de justicia de colombianos y colombianas, que son bastantes. Yo digamos que estoy en la rama judicial, encuentro que todavía hay un lenguaje muy diferente entre lo que habla
la rama judicial como tal, que nosotros debemos ser garantes de los derechos humanos y respetuosos del derecho internacional de los derechos humanos, pero este mismo lenguaje curiosamente no lo habla otra parte del Estado, como es por ejemplo las instituciones públicas, como es Cajanal, como es el Instituto de los Seguros Sociales, quienes tienen todavía otro tipo de propuestas y otro tipo de pensares muy diferentes a la rama judicial, y mucha de esa congestión es precisamente porque ellos piensan diferente al lenguaje de la rama judicial. Qué bueno, y en el diálogo que teníamos anterior, qué bueno fortalecer la conciliación para que habláramos un lenguaje, porque siendo Estados, rama judicial, siendo Estado el Instituto de los Seguros Sociales, que es la institución por excelencia del país de la seguridad social, nos hable un lenguaje diferente. Qué bueno ponernos de acuerdo. Hay herramientas jurídicas, doctor Germán. La ley 1395 nos dice que ellos pueden acceder a las pretensiones, los usuarios del sistema judicial, en cuanto a pensiones, pueden ir con 3 precedentes de la rama judicial y decirle: Seguro Social, este es el precedente, satisfágame mi derecho que es similar a estos precedentes para que me lo solucionen igual. Pero el seguro no se somete a la demanda, y lo que significa una demanda para el Estado: pagar abogados, pagar costas, el tiempo para el usuario. Y observemos que los usuarios del sistema judicial, y digamos en lo laboral, son personas que tienen vulnerado o su derecho a la salud en cuanto a acciones de tutela, o son personas de la tercera edad que tienen un tratamiento especial constitucional para que sus pensiones salgan oportunamente liquidadas y debidamente liquidadas. Y debidamente liquidadas son, como ha dicho la jurisprudencia y los altos tribunales del país, no como piensa el Seguro Social o el Ministerio de Hacienda. Primera conclusión entonces, que no se le hizo suficiente énfasis el tema de la privatización de la justicia. Para descongestionar la justicia no es necesario, como plantea el gobierno, privatizarla, es decir, entregarle funciones jurisdiccionales a notarios, jueces y a otras instituciones, donde el ciudadano tiene que pagar por ir a esa instancia a un pleito de cualquier índole, sea comercial, sea laboral, sea administrativo o sea civil. No es esa la vía, y se dijo desde un principio que era necesario, para fortalecer la justicia, mayor presupuesto a la rama judicial, y que para el mayor presupuesto a la rama judicial, en mi concepto, no se necesita una reforma constitucional. Así es. Vamos a unos pequeños cortes comerciales. Ya regresamos. Toma conciencia, no vayas a toros. Medellín Antitaurina, con el apoyo de Defensores y la WSPA, Sociedad Mundial para la Protección Animal. Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, por un trabajo decente. Promovemos la unidad del gremio médico y de todos los trabajadores de la salud para que como colectivo tengamos una mayor presencia política, social, gremial y sindical en la búsqueda de condiciones dignas de vida y del ejercicio profesional para los médicos, así como de mejores condiciones de salud y de seguridad social integral para todos los colombianos. Estamos ubicados en Medellín, carrera 50-625, barrio Prado Centro. Teléfono 263-1612. Visítenos en www.asmedasantioquia.org. Asmedas Antioquia, somos la voz del gremio médico en Antioquia. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Estás viendo Momento Político. CNC, el canal de nuestra gente. Otro tema tiene que ver con la autonomía, que también se repitió por parte de la ciudadanía y de las organizaciones no gubernamentales, e igualmente del asesoral judicial, la necesidad de que la rama judicial tuviera realmente autonomía, donde no hubiera tanta injerencia del presidente de la República
y donde no hubiera tanta injerencia del legislativo, o sea, el Congreso de la República. ¿Cuál es el planteamiento frente a la autonomía, doctor Gustavo Arbeláez, juez de la República? Bueno, sí, la división de los poderes implica que las democracias tengan la separación de los poderes para que no haya una dictadura. El proyecto de reforma planteaba que dentro del órgano que se creaba para administrar la rama judicial estuviera sentado el ministro de Justicia o uno de sus delegados. Es algo inaudito. El Consejo Superior de la Judicatura, estamos hablando. Sí, aunque era un consejo de administración para administrar la rama judicial, porque el Consejo Superior en el proyecto iba a terminarse. O sea, definitivamente el Consejo Superior de la Judicatura, de creación de la Constitución del año 91, no iba a ser suprimido, iba a cambiarse por un nuevo Consejo de Administración. Pero en ese Consejo de Administración, pese a que estaban las altas cortes, estaba sentado el ministro de Justicia y el ministro de Planeación. Ellos no tienen nada que hacer, digamos, en nuestras decisiones judiciales. Era una injerencia indebida en la autonomía, y nosotros tenemos por experiencia en estos años y en el gobierno que pasó, que muchas veces tuvimos que salir a defender a nuestros jueces, a nuestros compañeros empleados, porque el gobierno nacional con los medios de comunicación los ponía en riesgo, los ponía en peligro, cuando ellos efectuaban bajo los procedimientos judiciales, porque eso está arreglado, eso está de acuerdo a la ley. Si alguien no está de acuerdo, los abogados pueden perfectamente ejercer el derecho de contradicción y defensa, eso está asegurado. Nosotros tenemos unos procedimientos garantistas plenamente, y los jueces y juezas estamos efectivamente para garantizar los derechos de ciudadanas y ciudadanas, y especialmente ese derecho tan sagrado como es el de defensa y contradicción. Pero el gobierno nacional, por medio de un micrófono y por medio de un medio de comunicación, ponía en riesgo a nuestros jueces y juezas o fiscales, no compartiendo con decisiones judiciales, por ejemplo, cuando se liberaba a cualquier persona cuestionada por los delitos que fueran. Pero si ellos tenían derechos y el juez argumenta por qué salía una persona, no tenía por qué el presidente de la República salir a cuestionar esta decisión. Muchos jueces estuvieron en peligro por estas decisiones y aún todavía tenemos ese problema. Por eso la autonomía no es algo que deba consagrarse, digamos, en un papel, no, sino es algo más motivacional del propio gobierno, para que él sepa que esa no es la forma de cuestionar una decisión judicial, porque tenemos una división de poderes y porque hay la forma de cuestionarlas jurídicamente sin poner en riesgo a nuestro personal. Entonces, un elemento clave de un Estado social y democrático de derecho es la autonomía de las ramas del poder, la autonomía del Congreso de la República, la autonomía de la rama judicial, la autonomía de las Cortes, la autonomía de la Procuraduría, de la Contraloría General de la República. Pero lo que hoy vemos es que de todas maneras, incluso en la elección de miembros de la Corte Constitucional, por ejemplo, pasa por el Congreso de la República. Elección de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura pasan por el Congreso de la República. La sala disciplinaria en la reforma era netamente política, de origen del Congreso de la República. Y no, nosotros, para ingresar a la rama judicial se necesita un concurso, y eso es completamente aislado de cualquier interés político, porque esa es la autonomía, precisamente la división de los poderes en las democracias, y eso hace que las decisiones de los jueces y juezas valgan y se respeten, porque tienen ese peso constitucional que no necesitan ningún aval de ningún gobernante para que se concreten, sino que bastan esas decisiones porque son constitucionales, y nuestro Estado constitucional asegura ese respeto en la división de poderes. Pero eso quería desenmascararse, o eso quería, digamos, el gobierno aprovechar no solamente para interferir en el gobierno autonómico de la rama judicial, sino para interferir en las investigaciones de los congresistas, porque definitivamente quienes iban a investigar
a los congresistas que están cuestionados o por pérdida de investidura o por parapolítica, iban a ser investigados por unos magistrados en una nueva sala de la Corte Suprema, pero con un origen político. Y si a uno lo juzgan los mismos, no hay ninguna garantía, y esto lo ha dicho muy claramente la doctrina de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Afortunadamente nosotros logramos, por ejemplo, desvertebrar esa tendencia que había macabra en un comienzo para restarle autonomía a la acción de tutela, que es la riqueza más grande de nuestro país, para que los ciudadanos y ciudadanas accedan fácil a una justicia. Y lo que se quería era limitar las decisiones, las sentencias judiciales a la acción de tutela, algo que ya Naciones Unidas había dicho: no me toquen, no vaya a tocar gobierno colombiano la acción de tutela, pero se pretendía, digamos, interferir, porque eso le genera costos al gobierno, pero eso no debe verse con ese prisma, sino que nosotros y nuestra institución colombiana y la constitución política nuestra está para hacer valer los derechos fundamentales de todas las personas y de todos los seres humanos, ojalá para nuestro bienestar y ojalá para la felicidad del pueblo. Bueno, son muchos temas, como ven, que podríamos estar tratando aquí durante varias horas. En el tema de la reforma a la justicia, faltó el tema de la conciliación, doctor, que lo hablábamos extra micrófono, faltó el tema del presupuesto, ya está, la modernización de la rama, y un tema central es que la justicia está congestionada porque este es un país donde las instituciones, como las instituciones de la seguridad social, no funcionan en forma adecuada, entonces todo le cae a los jueces de la República. No es que la tutela no sirva, no sea un buen instrumento, sino que de ser un mecanismo de excepción se convirtió en un mecanismo muy general, y obviamente no es responsabilidad de la rama, sino las instituciones que no le dan el derecho a la salud a la gente, que no le conceden el derecho a la pensión, el derecho a la educación, el derecho al agua potable, como está concebido en nuestra carta, que entre otras cosas estamos cumpliendo 20 años. Sí, 20 años de la Constitución de 1991. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Gustavo Arbeláez, presidente de Azonal a nivel de Antioquia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y tendremos ocasión de volverlo a invitar. No, gracias a usted, Germán, gracias a los oyentes, y les pedimos a los oyentes que abran bien los ojos y que escuchen a las organizaciones sociales, a Azonal Judicial y a las diferentes organizaciones que realmente reflejamos cuál es la verdadera problemática de la rama judicial. Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras estamos para develar realmente las necesidades de nuestro pueblo. Por eso les pedimos que nos acompañen y que bien a los ciudadanos y ciudadanas que con su valiente firma hicieron un acto de conciencia muy meritorio y que resaltamos y seguiremos resaltando, doctor Germán, porque esto es un acto heroico de nuestra ciudadanía y esas son las personas que nosotros necesitamos. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Este fue su programa Momento Político. Nos vemos aquí el próximo jueves.